No. Tenemos en nuestro móvil con Maite un neurólogo para que nos explique un poco más, Sí. el doctor Alejandro Anderson. Maite, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ángel. Buen día. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por estar ahí. ¿Cómo es la intervención que le hicieron a Sabina? Por lo que podemos saber hasta ahora. Bueno, yo no lo que se tengo contó. el detalle de él por no conocer, digamos, el parte en detalle, pero lo que puedo comentarte es que cuando uno tiene un traumatismo de cráneo, en más del 90% de los casos se trata de cuadros leves, más tipo conmoción cerebral, es como que se sacude el cerebro, uno puede perder el conocimiento, puede dolerte la cabeza, pero eso es reversible. Cuando la intensidad del golpe o el objeto con el que te golpeas es mucho más contundente, cuando evidentemente uno se golpea contra un piso que es de material y de cierta altura, entonces la conmoción pasa a ser contusión y tenés un daño. La parte vascular se daña, los vasos sanguíneos, y perdés sangre. Esto puede ocurrir en el medio del cerebro, es un hematoma intraparenquimatoso, o entre el cerebro y el cráneo. Según la capa de la meninge que te toca, podés romper venas y ese es un hematoma subdural que evoluciona lento, sea en la gente de edad y suele aparecer a las semanas los síntomas, pero a veces es muy rápido cuando se rompe la capa de arterias, que ese es un extradural, que ese sí requiere una cirugía de urgencia. Como el parte te dice intracraneano dentro del cráneo, no sabemos a cuál de los tres se refieren, Claro. pero ellos comentaron que la operación la hicieron porque estaba en un área crítica, quizás era un intraparenquimatoso en un área crítica. Y por otro lado, uno dice, bueno, ¿por qué pasó esto? Además de por el golpe en sí, si uno está predispuesto, por ejemplo, por algo previo que hace que estés anticoagulado, eso te predispone a que puedas sangrar más fácilmente que una persona que no lo está. Pudo haber sido el cuadro de Sabina. Claro, uno puede estar predispuesto. Y por otro lado, les quería contar que son bastante frecuentes los traumatismos de cráneo. ¿Sí? En la ciudad de Buenos Aires, por cada 100.000 personas, hay 300 traumatismos de cráneo por año. Y fíjense el dato, los menores de 40 años en general por accidentes de tránsito, los mayores de 40 años en general por caídas. Mirá O vos. sea que una caída a veces que parece Una pava, caída tonta. claro, digamos, Claro. puede tener consecuencias mucho más graves de lo que uno ve en el momento. Usted, doctor, aconseja que cuando alguien se cae en cualquier situación, una vereda, que es algo que uno ve bastante habitual, que en esta ciudad que es bastante hostil para la gente grande, para la gente no vidente. Hay un montón Acon- de veredas rotas por No, todos no, lados, es un cordones. desastre. Sí, un O sea, desastre. estoy cansada de ver, de verdad, lo siento como una ciudad muy hostil. Y eso que arreglan para gente que permanentemente, está, pero ni hablar, para están gente que está destruidas imposibilitada por sus propios medios, digo, Sí, gente una que va en pista silla de ruedas, Claro. no videntes, los abuelitos. ¿Usted aconseja ir a una consulta, aunque uno en un momento crea que es como una caída, que bueno, habitual? Sí, claro, porque cuando vos te golpeás sacando ese momento, ese shock, vos podés tener un periodo ventana en el cual no sentís absolutamente nada, pero mientras tanto se te va como incubando un hematoma que va creciendo gradualmente, si es venoso es muy lento, hasta que llega un determinado tamaño que ejerce presión y te da los síntomas y puedes tener problemas neurológicos. Esto se da mucho en la gente de edad que tiene algún golpe contra el lavatorio, contra algún objeto contundente del baño, no dicen nada y a las 2 o 3 semanas tienen un problema neurológico, les haces una tomografía de resonancia y te encontrás un hematoma subdural, que si vos le hubieras hecho el estudio a las horas del golpe, lo hubieras encontrado mucho más chico y mucho más fácilmente para poder resolverlo, ¿verdad? Doctor, ¿qué recomendaciones le daría a la gente que sufre un golpe de cualquier edad, ¿no? Aunque sea un golpe tonto, en general te dicen, bueno, que no se duerma, Claro, que que siga no se despierto. acueste, Digo, no se consejos acueste. básicos, obviamente ir a un doctor si siente alguna dolencia, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer ante un golpe, Fuerte. aunque sea tonto, ni siquiera como el de Sabina porque fue a 2 metros de altura, los golpes en la cabeza. Mira, cuando el golpe te genera algún cuadro tipo conmoción, viste, que te altera la conciencia, por más que sea unos segundos, vos tenés que hacerte una imagen. Hoy en día es muy sencillo
hacerte una tomografía al menos, aunque no sea una resonancia. Y vos ya con eso vas a tener el diagnóstico, claro, y vas a poder prevenir todo el resto de los problemas. Entonces, cuando uno se golpea en la cabeza y tiene esa mínima pérdida de conocimiento, desvanecimiento, tiene que consultar. Pero si vos después del golpe te sentís diferente, aunque no hayas tenido una pérdida de conciencia, por ejemplo, tenés un dolor de cabeza no habitual, te sentís mareado, dejás de ver bien con un ojo, etcétera, 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 cualquier síntoma neurológico, obvio que uno tiene que consultar, tiene que ir a su médico de confianza o a una guardia médica para que justamente le hagan un estudio por imágenes. Cuando vos concurrís rápido, en general todo se resuelve bien. El problema es cuando vos dejás avanzar un hematoma, porque la caja del cerebro, el cráneo, es rígida. Entonces cuando vos metés algo adentro que no tiene que estar, te aumenta la presión y te genera daño. Doctor, hay mucha fantasía respecto de lo neurológico. Uno por ahí, no sé, tiene un dolor de cabeza y dice, bueno, será algo que comí, dormí mal. Digo, ¿cuáles serían esos síntomas? Corro las caídas, los golpes, que uno debiera prestarle realmente atención, porque la verdad que es lo que digita, digamos, y manda las órdenes a todo el cuerpo, pero no conocemos bien el funcionamiento del cerebro y a qué debiéramos prestarle atención. Mira, si vos hablás de un dolor de cabeza, la primera pregunta que uno le hace a los pacientes es si es algo habitual. Porque muchas veces vienen al consultorio pacientes que son jaquecosos o migrañosos, les duele siempre la cabeza, y la verdad que consultan el día que se cansaron de estar aguantando el dolor de cabeza. Pero hay otros pacientes que vienen y que te dicen, mire, a mí nunca me duele la cabeza, o nunca me dolió la cabeza de esta manera. Esos son los pacientes que tenés que enviar urgentes a la consulta y en realidad hacer directamente una imagen, una tomografía o resonancia. Pero tenés muchos otros síntomas. Claro. ¿Cómo cuáles? Quiero decirte, si vos dejás de ver con un ojo, si tenés una falta de fuerza en un brazo, si tenés un trastorno del lenguaje, si tenés una alteración del equilibrio, son todos síntomas neurológicos de diferentes partes de las estructuras del cerebro que cumplen distintas funciones y que cuando se dañan, obviamente, dan una sintomatología distinta. Claro. Ahora, en este tipo de operaciones, doctor, como la que recibió Sabina, el posoperatorio es, me imagino que lento y lleva una buena cantidad de días, ¿no? De acuerdo a cómo va respondiendo, supongo. Es que todo depende de dónde hayas tenido el hematoma. Yo te puedo comentar de pacientes de edad que tienen un hematoma que se llama subdural. Lo tenés entre el cráneo y el cerebro, o sea, no está dentro del cerebro. Esos hematomas se solucionan haciendo dos pequeños orificios en el cráneo, lo evacuás y la verdad que los pacientes tienen una recuperación muy rápida si eso no les generó un problema neurológico importante o un aumento de presión importante. Así que vos tenés pacientes que realmente a las 24 horas están muy bien, pero todo depende de cuánto daño o compromiso neurológico hayas tenido y siempre va a ser más importante si el hematoma está dentro del cerebro que si es subdural. Doctor, perdón Ángel, le quería preguntar, porque lo estaban hablando antes, el tema de que Sabina haya vuelto a subir al escenario. El golpe, ¿qué fue lo que sucedió o pudo haber sucedido? Claro, que se cayó y volvió a subir y hablaba y se lo veía relativamente bien más allá del dolor en el hombro. Eso es lo que yo te comentaba, que se llama periodo ventana. Es ese rato en el cual uno tiene la lesión neurológica, pero todavía no se manifiesta, se va incubando, va creciendo ese hematoma hasta que llega un momento en el cual comprime determinadas estructuras, perjudicás el funcionamiento y aparecen los síntomas por los cuales obviamente consultás. Esto puede ser no solamente dolor de cabeza, sino la falta de alguna función neurológica, pero evidentemente que hay un instante en el cual uno se siente bien y parece que no le ocurrió absolutamente nada. Claro. Doctor, ¿qué agentes externos dañan al cerebro? Porque una cosa es un golpe, una caída, pero digo, ¿de qué manera podríamos cuidarnos y cuidar a nuestro cerebro? Digo, ¿qué cosas hacemos mal que no nos damos cuenta que por ahí nos estamos dañando sin saberlo? Bueno, vos sabés que, claro, cuando uno habla de los traumatismos y dice, bueno, en tal lugar y en tal otro lugar da este síntoma, da el otro, claro, lo mismo te puede ocurrir con un accidente cerebrovascular, pero acá el daño no es de origen traumático, es espontáneo. Claro. Es porque una arteria se te rompe o una arteria sangra. Fíjate vos que hace un rato ustedes comentaron lo de Cerati. En el caso de Cerati, el problema neurológico
no fue de origen traumático, sino que fue por un accidente cerebrovascular. Eso es diferente. Y allí, porque él claro, tenía problemas de piensen circulación Exacto. en ese caso. Había tenido Claro, flebitis, había tenido piensen varias ustedes cuestiones de salud. el cerebro necesita para funcionar 1 litro de sangre por minuto. De los 6 litros que circulan en nuestro cuerpo por minuto, 1 litro consume el cerebro y todavía más, se consume el 25% del oxígeno que respiramos. Entonces, cuando el cerebro deja de recibir eso en cualquier zona, rápidamente tiene daño, porque las neuronas, si no tienen oxígeno y no tienen glucosa, aguantan muy pocos minutos. Entonces, hay muchos vasos sanguíneos, muchas arterias y venas para poder distribuir esto. Entonces, siempre que uno tiene alguna falla en una arteria o una vena, aparecen lesiones. Y prácticamente cuando uno habla de las prevenciones neurológicas, se pone a conversar y a aconsejar de la misma manera que hacen los colegas cardiólogos. Sí. Cuidar las arterias, entonces te tenés que cuidar de la presión dieta. arterial, de la diabetes, colesterol. tener determinada dieta, el colesterol, actividad física, la homocisteína. Hay un Dormir montón bien. de factores de riesgo vasculares El que son estrés. daños. Claro, el No, dormir bien claro. es un factor de estrés. ¿Cuánto hay que Evidentemente dormir, doctor? ¿Qué tema es? y básicamente Todo lo que no hacemos ninguno, casi hay que ninguno. dormir Ninguno. 7 horas. 7. En general, 7. todos los que hablamos, ustedes del lado de los periodistas y nosotros del lado de los médicos, No decimos las un montón de dormimos. cosas que no hacemos. Claro. Pero lo que tenemos que hacer es dormir 7 horas con una buena arquitectura de sueño, donde vos tenés un sueño superficial, pero tenés también un sueño profundo, y además tenés un sueño REM, que es ese sueño donde tenés la actividad onírica tipo película, Sí. que es donde vos ¿Y pero cómo se grabás logra eso? las Claro. experiencias Claro. ¿Cómo se llega al y REM? se logra dándole tiempo, dándole confort, preparándote, dándole tranquilidad, porque uno se tiene que preparar para dormir Claro, adecuadamente. No hay y que esto mirar el hablando celular antes de dentro- dormir. Fundamental. No hay que mirar tele antes de Claro. dormir. La- Tele, Todo, claro, todo lo que no apagar, hacemos. Todo lo que no yo hice hacemos. una práctica en una época, no sé, le pregunto ver. al doctor porque digo, Sí. quizá le parece una locura, ¿no? Desde el lado de la medicina, pero en una época tenía mucho problema, mucho trastorno para dormir y yo que siempre elijo no recurrir a los químicos, sino a las posibilidades que me da la vida de manera natural, empecé a dormir, me acostaba y me ponía una música y una especie de disco. Meditación guiada. De meditación guiada donde una persona me iba hablando, esa meditación duraba también prácticamente lo 3 hice, horas. Yo de obviamente YouTube. nunca llegaba a escuchar porque te esas dormís 3 horas antes. porque Sí. te dormís antes, Con pero esas suerte. veces, A mí me en hizo esa medio época en la lenta que yo hice esa práctica, realmente mi sueño era profundo. Tal vez no dormía 7 horas, dormía menos, pero ese tiempo que yo dormía era profundo y recuerdo que incluso hasta lograba soñar y recordar sueños, que a veces eso uno se olvida y deja de Está pasar. Digo, buenísimo hacerlo. no sé si ese tipo de práctica puede servir, doctor. A mí me funciona. Mirá, sí, claro. A ver, cuando uno repite los mismos actos antes de dormir, La rutina. y son, claro, exactamente, todos esos rituales que vos repetís no te generan ningún tipo de alarma, sino que te generan cierta tranquilidad. Pero además el organismo sabe y aprende, como el perrito de Pavlov. Cuando vos tocas la campanita Claro, y le llevas sí. comida, Saliva. y siempre tocas la campanita antes de llevar comida, el perrito fabrica saliva. Claro. Un día tocas la campanita, no hay comida, no hay olor a comida, y sin embargo el perro saliva, ¿verdad? Reflejo Claro. condicionado. Y te muerde hasta que se Vos pudre. seguramente con Te esa, ataca el perro. con esa música, Ah, temor. Claro. Ay, ¿Cuál es la claro. explicación? con esa música que ponían, Sí. con esa meditación, vos te dormís, y eso está bueno porque el organismo sabe que cuando viene esa música tiene que activar los circuitos que te preparan para el sueño. Y respecto de los teléfonos, de las pantallas, etcétera, lo que hoy en día se sabe es que las pantallas no tienen que ser azuladas ni blancas. Tienen que parecerse a lo que tenemos en el atardecer. La luz de la mañana Por o eso la luz el del modo shopping, noche. que es toda blanca y Claro, azulada, por te eso el modo despierta. noche. Claro. De un sol. Exactamente, eso lo hicieron después de una serie de trabajos de investigación entonces lo voy a que poner. vieron que la luz rojiza no te inhibe tanto la melatonina, Claro. que mira, es no sabía, la hormona qué bueno. directora de orquesta que prepara el resto de los circuitos para iniciar el sueño lento Es una superficial. Qué buen genialidad, dato, igual, lo que dato. explica, bueno, doctor. Es re interesante el tema del Es súper sueño. didáctico, Sí. es un genio. Le quería preguntar por qué las 7 horas. ¿Cuál es la explicación científica de que el máximo Ese o el número. mínimo de horas que necesitamos es eso para que el cuerpo repose, digamos?
por los ciclos? Miren, en realidad lo que se sabe es que el sueño es el instante en el cual uno repara el cuerpo y lo prepara para el día siguiente. Tenés partes del sueño que te reparan la parte corporal en sí, Claro, y sí, otras los partes músculos. del sueño que preparan tu cerebro. Ahora, ¿por qué 7 horas? Sale más de un tema estadístico que te sitúa entre las 6 y las 9, entre las 6 y las 8 horas. Es lo que tiene que dormir la mayor parte de la población para estar bien. La verdad es que hasta hace poco no teníamos mucha idea de por qué teníamos que dormir, pero la verdad que todos los animales complejos, no solamente los mamíferos, todos duermen. Todos tenemos una etapa de las 24 horas donde estamos como desconectados y nos estamos preparando para el ciclo de actividad. Así que eso de las 7 horas sale de estos trabajos. Por supuesto que los países duermen una cantidad de horas que no es siempre la misma. Claro. Yo el otro día leía, y por ejemplo en Francia es el lugar donde el promedio es mayor, están en cerca de 9 horas, los japoneses 7 horas y pico. Nosotros, como siempre, estamos un poco afuera del promedio. Siempre mal, sí, sí. Estamos en 6 Para todo. 6 horas o Siempre menos. acelerado. Y el nosotros. momento del día, doctor, el momento es lo mismo. Digo, pienso en un Sabina que por los espectáculos y demás se debe acostar tarde. ¿Es lo mismo una persona que se acuesta a las 4 de la mañana y duerme quizás esa cantidad de horas? ¿Duerme igual que alguien que se acuesta más temprano? Y la verdad que eso es medio complicado. Vos ahí estás entrando en el terreno de los trabajos rotativos, donde vas a dormir en diferentes horarios cada día, lo cual es muy complicado, porque al organismo le cuesta mucho enganchar un sueño de calidad en esas circunstancias, o las personas que hacen viajes y cambian de usos horarios. Ahí tenés exactamente el mismo problema. Sí, es difícil y tenés que a veces ayudarte, cuando es un tiempo corto, con algún inductor de sueño que te marque el principio para poder dormir una cantidad razonable de horas. Pero la verdad es que no es lo mismo. Claro, Doctor, los le ciclos quiero circadianos. agradecer